Muchachos de noveno, muy buenos días. Espero que les estén pasando bien, que se estén cuidando mucho en esta cuarentena y que estén muy bien con cada una de sus familias. En este momento vamos a hablar de dos preguntas que surgen en relación a la longitud y a la masa. Primero vamos a abordar lo relacionado con longitud. Recordemos que cada vez que usamos longitud estamos hablando de la capacidad para medir la distancia entre el punto A y el punto B. O sea que cada vez que yo hablo de longitud estoy hablando de una unidad que me permite determinar cuál es la distancia entre este punto y este punto. A eso hace referencia la longitud. La longitud, al igual que las otras unidades que ya hemos visto, tiene una unidad base o una unidad estándar. Para nuestro caso, la unidad base o estándar va a ser el metro. Se representa con una m minúscula, como bien recuerdan, y tiene algunos múltiplos que están por encima de ella y tiene algunos submúltiplos que están por debajo de dicha unidad. Para nuestro caso, si partimos que nuestra unidad base es el metro, vamos a ubicar el metro con un número absoluto, y ese número absoluto que vamos a tomar como valor de referencia va a ser el número 1. Es decir, que siempre que tenga que hacer el factor de conversión de metros, debo buscar el número 1 en mi tablita de metros. Si quiero pasar, por ejemplo, a decámetros, lo que tengo que hacer es buscar el 1 donde dice decámetros. Si quiero hacer una conversión en la cual me dan hectómetros, busco el 1 en hectómetros, en kilómetros igual, en centímetros igual, y así con cada una de las unidades que me están solicitando. Para nuestro caso vamos a hacer la explicación de los múltiplos primero y luego los múltiplos del metro. Empezamos con el metro. El metro es la unidad estándar, tiene el número 1. Si yo me desplazo hacia la derecha, voy a encontrar que el número va disminuyendo en factor de 1 por 10 a la menos 1. Es decir, un metro es igual a 1 por 10 a la menos 1 decámetro, es igual a 1 por 10 a la menos 2 hectómetros, y es igual a 1 por 10 a la menos 3 kilómetros. Es decir, que mi factor va disminuyendo en 10 a la menos 1. Si hago la operación inversa y de nuevo me ubico en el metro y esta vez me desplazo, pero no a la derecha, sino a la izquierda, el factor va aumentando en valor de 10 por 1, ¿no? Es decir, un metro es igual a 1 por 10 a la 1 decímetro, o es igual a 1 por 10 a la 2 centímetros, o es igual a 1 por 10 a la 3 milímetros. Cada uno de ellos me hace referencia a lo que estoy utilizando en el momento que lo vaya a ejecutar. Si empezamos a mirar una unidad diferente, por ejemplo, y no miramos el metro, sino miramos el decámetro, lo primero que va a hacer es pararme en el 1 que me ejecuta la unidad que necesite, es decir, el decámetro. El decámetro se representa con DAM. A veces en algunos libros de texto lo encontramos con una D mayúscula, es simplemente cuestión de semántica y sintáctica. Eligen la unidad que mejor le convenga, o mejor dicho, escribe la unidad como mejor les convenga. De nuevo nos ubicamos en decámetro, decimos que un decámetro, si vamos hacia la derecha encontramos los múltiplos y encontramos que el múltiplo del decámetro es el octómetro del primero y el factor es de 1 por 10 a la menos 1. Cada vez que recorre un cuadro, disminuye en factor de 1. De nuevo, si nos ubicamos y vamos a kilómetros, he recorrido un cuadro o una casilla, dos casillas, razón por la cual el factor es 10 a la menos 2. Si nos ubicamos de nuevo en decámetro y esta vez hacemos la operación contraria, es decir, nos vamos a desplazar hacia la izquierda, el factor va a aumentar en factor de 1 a 10 por cada casilla. Me explico. Un decámetro es igual a 1 por 10 a la 1 metros, y es igual a 1 por 10 a la 2 decímetros, y es igual a 1 por 10 a la 3 centímetros, y es igual a 1 por 10 a la 4 milímetros. Cada vez que yo me desplazo una casilla, pues multiplico por 10, por 10, por 10, por 10. Si lo hago en el otro sentido, va a ser por 10 a la menos 1 o a la menos 2 o a la menos 3. O sea que el sentido determina e importa. Aquí tenemos un ejemplo. En nuestro ejemplo quisimos convertir 20. Veo la unidad DAM y voy y la localizo. DAM hace referencia a decámetros. Una vez identifique la unidad, tengo que partir del valor de referencia. Recuerden que el valor de referencia siempre es el número 1. O sea que voy a ir a ubicar mi unidad. Ya sé que la unidad que me dieron es en decámetros. Busco por la casilla de decámetros, que es esa casilla que está acá, y ubico el número 1. Listo, ya tengo el número 1. Ahora me voy a familiarizar con lo que me están preguntando. Me dicen que lo quiero pasar de decámetros, aquí lo podemos ver, a milímetros. Entonces ya me ubiqué en la
casilla de decámetro, ya ubiqué mi número 1 y me tengo que ubicar en milímetros, que es la otra casilla que me están preguntando. Esa casilla de aquí es milímetros. Me dirijo o me ubico por la misma fila que tengo, es decir, cojo el 1, sigo derecho, sigo derecho, sigo derecho, hasta que encuentre la unidad que necesito. La unidad que necesito es esta, mírenla, milímetros, y el factor que aparece ahí es 1 por 10 a la 4, es decir, que realizo mi factor de conversión. Tengo aquí los 200, bueno, ahí se me fue un cero de más, disculpen, tengo 200, tengo mi factor de conversión 1, ese 1 de aquí corresponde con ese 1 de acá, y luego tengo la unidad que necesito es milímetros, aquí está milímetros, y si me voy por esta casilla, el factor es ese, 1 por 10 a la menos 4, ahí está seleccionado de color amarillo, se ve un color diferente pues para que sea más fácil apreciarlo. Hago mi factor de conversión, elimino unidades que son similares, me debe quedar en la unidad que necesito, aquí la podemos ver, y simplemente hago la multiplicación respectiva. Y ahí terminaría de responder las dudas e inquietudes relacionadas con la longitud. Bueno, siguiendo nuestra explicación, vamos a pasar ahora a las masas, o hablamos de masa en el sistema internacional. Cuando hablamos de masa nos referimos de masa en el sistema internacional. Vamos a encontrar una tabla que es muy parecida, por no decir que completamente igual, a la que ya habíamos visto con anterioridad en la longitud. Partimos de una unidad que es el gramo y partimos de un índice de referencia a un estándar que es el 1. O sea que tenemos aquí 1. De manera similar, yo me puedo desplazar hacia la derecha, voy a encontrar los múltiplos, o me puedo encontrar o desplazar hacia la izquierda, perdón, y voy a encontrar los submúltiplos. Es decir, que yo tengo la oportunidad de desplazarme a la derecha o a la izquierda. Una vez empiezo a hacer dicha aproximación, encuentro que es exactamente igual a la de longitud. Es decir, un gramo si me desplazo o si me estoy desplazando hacia los múltiplos hacia la derecha, mi factor va a ir disminuyendo en 10 a la menos 1 por cada casilla. Aquí encuentran menos 1, aquí encuentran menos 2, aquí encuentran menos 3, exactamente igual que la de longitud. Y si miramos el nombre, miren que lo único que estamos haciendo es cambiar gramo. Recuerden que estamos trabajando con el sistema internacional y ese sistema internacional ya tiene unas medidas que son estándar y simplemente lo que hago es cambiar la terminación. Por ejemplo, veamos acá, decagramo. Vemos que hay una parte que dice deca, en la otra también decía deca, y lo único que se le añade es la unidad estándar. La unidad estándar para nuestro caso va a ser el gramo, o sea que va a ser decagramo. Ya, no, ya la unidad cambia por gramo, hectogramo, kilogramo, decigramo, centigramo, miligramo. Vean que lo único que estoy haciendo es cambiar completamente la unidad de referencia que me están solicitando. Si empezamos a mirar desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda, encontramos que es exactamente lo mismo. Es decir, si mi unidad de referencia es el gramo como 1, me desplazo acá, menos 1, menos 2 y menos 3. Si de gramos lo quiero pasar a decagramos, encuentro que el factor de conversión es 1 por 10 a la menos 1. Si de gramos lo quiero pasar a hectogramos, el factor es 1 por 10 a la menos 2. Y si de gramos lo quiero pasar a kilogramos, el factor de conversión es 1 por 10 a la menos 3. De manera similar, cuando miramos los múltiplos tenemos exactamente lo mismo. Si lo tengo en gramos, que es mi unidad estándar que tengo acá, y me va a desplazar, pero esta vez el desplazamiento es hacia la izquierda, aumenta en factor de 10 por 10 a la 1, por 10 a la 2 para centigramo, por 10 a la 3 para miligramo. Y la tabla se completa de la misma manera. Encontramos aquí dos casillas que están en color rojo, una que hace referencia a hectogramo y una que hace referencia a decigramo. Tenemos un valor de referencia que es el 1 y aquí tenemos un ejemplo pues para explicarlo de una manera un poco más amena. Tenemos o partimos de 500 dg, lo primero que hago es ir a buscar la unidad. ¿Qué quiere decir dg? Encontramos que dg se encuentra en color rojo y hace referencia a referencia a la unidad que me están pidiendo. Vemos que en el ejercicio me están pidiendo que convierta de decigramos, que es la unidad que me están dando, por eso decigramo es la unidad que estoy tomando, mi valor o mi factor de referencia va a ser el dg y por eso ahí mi factor va a ser el 1 y lo quiero pasar al otro factor de referencia que es el que me están solicitando, que va a ser el hectogramo.
observamos la tabla y observamos el desplazamiento y encontramos que en ese orden de ideas tenemos el decigramo, que es el que tenemos acá o el que estamos encerrando, va a ser desplazado hasta el hectogramo. Vean que es 1, 2 y 3 casillas. Es decir, que de aquí, que es donde estoy, hasta donde tengo que llegar, tengo que hacer 1, 2 y 3 pasos. Recuerden que cada vez que me desplazo en ese sentido, es decir, hacia mi derecha, estoy hablando de un múltiplo y el factor disminuye en 10 a la menos 1 por cada casilla. Como son 3 casillas, es 10 a la menos 3. Volviendo a nuestro ejercicio, tenemos para nuestro caso 500, que es el valor que tenemos acá. Tenemos una unidad que es el de G. Ya miramos en la tabla que hace referencia. Tenemos aquí el mismo valor de G. Anulamos las unidades que son similares. Y tenemos en cuenta el desplazamiento que estamos teniendo. Para nuestro caso, eliminando unidades, tenemos que el factor que vamos a utilizar hace referencia a que un de G equivale a 1 por 10 a la menos 3. Olvidemos de ese 4 de ahí, un error de impresión, disculpen por eso. Y tenemos que haciendo la respectiva operación, obtenemos el número de 5 por 10 a la menos 1 convertido en H. Es decir, que estoy haciendo exactamente lo mismo que podría estar realizando desde una calculadora científica, ¿no? Ahora, el procedimiento es exactamente lo mismo. Vamos a suponer que yo tengo un valor al azar. Vamos a suponer que tengo, o que el valor que escogí o seleccioné fue decagramos y le doy un valor cualquiera. Vamos a suponer que 50, 50 decagramos. Entonces voy a pasar 50 decagramos y lo quiero convertir, por ejemplo, a gramos. Si lo quiero convertir a gramos, vean que solamente recorrí una casilla, que esa casilla que recorro la recorro hacia la izquierda, y es decir que lo multiplico por un factor de 1 por 10 a la menos 1. ¿Qué tendría que hacer? Simplemente multiplicar 50 por 1 por 10 a la 1, y eso me aumentaría en un 0, es decir que me daría un factor de 500. Espero que el video les ayude a aclarar dudas. Quedo pendiente de cualquier cosa. Un buen día para todos.